Egunon guztioi eta beti bezala ongi etorri gure prentsa agerraldi honetara, asteroko gure prentsa agerraldi honetara. Gaurko honetan ere nagusiki 3 erabaki hartu ditugulako Gobernu Kontseiluan eta hoien berri gatoz zuei berri ematera. Alde batetik, nazioartean lurraldeko enpresen produktu berriak sustatzeko ekimen berri bat onartu dugu eta horren berri ekonomia sustapeneko diputatua den Ainhoa Aizpuruk emango dizue berri. Beste aldetik, kontua proiektua, ogasuneko ekimena da, eta bukatzeko itsaso udalerriaren finantzaketaren inguruko beste erabaki bat hartu dugu eta horren berri ere eman nahi dizuegu. Baina hasteko esan bezala Ainhoari emango diot hitza. Egunon guztioi. Dagoeneko askotan entzun didazue enpresa eredu lehiakorrak bultzatu nahi ditugula legealdi honetan. Gehien bat gure ekonomia suspertzeko helburua betetzeko eta kalitatezko enplegua sortzeko. Horretarako indarrean daukagu ekonomia suspertzeko plana 2015-2019 epean eta testu inguru horretan gaur diputatu kontseiluak erabaki berri bat, neurri berri bat onartu du. Gure enpresak nazioartetzeko merkatu berri horietara laguntzeko, jotzeko, produktu berriekin merkatu berri horietara jotzeko laguntzeko. Dagoeneko gure enpresa bai handiak eta txiki eta ertainak ohitura handia dute eta tradizio handia dute kanpoko merkatu horietan beraien produktuak saltzeko. Eta horri esker, hein handi batean krisiari hobeto eutsi zaio hemen Gipuzkoan eta ekonomiari berriro ere pultsu hartzen ari garen honetan palanka bat bihurtzen da, bilakatzen da. Baina hala ere beste enpresa txiki batzuk oraindik ere zailtasunak dituzte merkatu berri horietara beraien proiektuak batez ere dinamika konplexuagoa dira beraientzako eta produktu berri horiek kanpoko merkatuetan posizionatzeko. Hori dela eta iaz jarri genduen martxan produktu berriak nazioartetzeko merkatuetan bultzatzeko diruz laguntzeko programa hau. 51 proiektu aurkeztu ziren lehen urtean eta 23 izan ziren diruz lagundu genituenak eta aurten ere deialdi berri bat irekitzen dugu 800.000 euroko aurrekontuarekin. Deialdi honetan, esan bezala, nazioarteko merkatuetan beraien produktuk bideratu eta komerzializatu nahi dituzten enpresak aurkeztuko dira. El programa persigue seguir incrementando la base exportadora de Guipúzcoa. La tendencia es positiva en nuestro territorio con respecto al año anterior, pero tenemos que estar cerca de las necesidades de nuestras empresas para que esta tendencia siga así. En un escenario, además, como todos sabéis, de mucha incertidumbre en el ámbito internacional. Esta convocatoria, además, no es un programa aislado, sino que se enmarca dentro del Plan de Proyección Internacional de la Diputación Foral, en el que estamos colaborando tanto el Departamento de Gobernanza como el de Promoción Económica. Y este programa se verá también apoyado en breves semanas con otras 2 convocatorias de apoyo a la internacionalización de las pymes. Una, la convocatoria NEPS para el apoyo a la internacionalización de empresas de base tecnológica y la siguiente, la Gundex, que es el apoyo a la internacionalización de pymes desde la Oficina Técnica Comercial. Las 2 con el apoyo de la Cámara de Comercio de Guipúzcoa. Y no tenemos que olvidar el instrumento financiero que pusimos en marcha el otoño pasado de la mano del Elkargi, en el que se apoya la internacionalización de nuestras empresas mediante la concesión de avales. Eta bestalde, gaurko Gobernu Kontseiluak onartu duen bigarren neurria, lehen Consorcio Vasco de Internacionalización deitzen deguna, orain Basque Consortiuna dana, 3 aldundiak, Jaurlaritza eta 3 merkatal ganbarak hitzarmen bat sinatu dugu internazionalizazioko laguntza guztiak koordinatzeko eta elkarlanean egiteko. Hitzarmen hori berritu dugu eta aurrerantzean ere horrekin koordinatuko gera. Oso ondo, Ainhoa. Bigarren erabakia gaurko honetan kontua proiektua izena duen ekimena abian jartzea erabaki dugu, gaurko Gobernu Kontseiluan, ogasunaren proiektu bat da. Kontua izeneko proiektua beraz ezartzea erabaki dugu, foru ogasunarentzat zerga bilketako sistema integral bat eraikitzeko.
Zerga bilketako eginkizunak eta zerbitzuak modu bateratuago, horizontalago, irisgarriago eta efizienteago baten garatzeko. Asmo handiko proiektua da, bai ekonomikoki, egingo den inbertsioengatik, eta baita kualitatiboki ere. Gure zerbitzuen digitalizazioa ari gara bultzatzen, eremu guztietan, departamentu guztietan, zerbitzu publiko hobeak emateko, alde batetik herritarrei, baina baita nola ez, enpresa eta entitatei. Eta informazioaren kalitate, gardentasun eta irisgarritasun handiagoa bermatzeko. Desburokratizazioa da herritarrek gehien eskatzen diguten eskaera eta horri erantzuteko ari gara lan egiten. Hobekuntzak honako hauek izango dira proiektu hau bideratzerakoan. Alde batetik, aplikazioen eta bestelako sistemen arteko integrazioa. Zorren trazabilitatea eta haiei buruzko ikuspuntu bakarra izateko aukera ematea. Agente desberdinen arteko komunikazioa eta koordinazioa bultzatzea. Zerbitzu personalizatuak eta proaktiboak ematea zergadunei kostua murriztuz denborari, ahaleginari eta diruari dagokionez. Eta nola ez, erabiltzaileak gero eta gutxiagotan eskuz jardutea eta prozesuen automatizazioa ahalbideratzea. Malgutasuna ere, hau esparru aldakorrari eta etengabe bilakatzen den ingurumen teknologikoari erantzuteko, eta foru agosunean gauzatzen ari den modernizazio prozesuan kokatzen da proiektu hau. Eta testu inguru honetan ere, aipatu nahiko nituzke, hau hirugarren proiektua dala. Aurretik hiru arlo ari garelako ogasunean lantzen, bat esan bezala hau izango litzateke, baina aurretik ere egon dira beste bi. Ikus, zerga iruzurraren aurkako borrokan ekimen eta proiektua dugu, beste aldetik zerga proiektua, zergen kudeaketan ere aurrerapena handiak egin dirako, eta orain zerga bilketan ere kontua proiektuaren bitartez nahi dugu hobeto lan egin eta nola ez eman beharreko pausuak digitalizazioaren ikuspuntutik emateko. Etorkizuna digitala da, hori behin eta berriro aipatzen dugu, eta nik uste etorkizun hori ja dagoeneko gaur eguneko kontua dela, eta zalantzarik ez dugu hau dela egin beharrekoak eta bidea. Decía, por tanto, que el Consejo ha aprobado hoy la puesta en marcha del proyecto Kontua, cuyo objetivo es construir para la Hacienda guipuzcoana un sistema integral de recaudación que permita desarrollar de una manera más homogénea, horizontal, accesible y eficiente las funciones y servicios de recaudación, dentro de la transformación digital que ya estamos llevando a cabo no solamente en la Hacienda guipuzcoana, sino también en todos los departamentos de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Estamos impulsando la digitalización de nuestros servicios, poniendo a disposición de la ciudadanía y de las empresas y de las asociaciones para una mejor atención, garantizando una mayor calidad, transparencia y accesibilidad de la información. La desburocratización es una demanda de la ciudadanía a la que estamos respondiendo con iniciativas de este tipo. El nuevo sistema va a permitir, entre otros avances, la integración entre aplicaciones y otros sistemas, la trazabilidad de la deuda y visión única de la misma, la comunicación y coordinación entre los diferentes agentes, de manera que cualquier evento o suceso que ocurra en un expediente y que tenga repercusión en otros sea conocido rápidamente, servicios personalizados y proactivos para los contribuyentes, reduciendo por tanto el coste en tiempo, esfuerzo y dinero, disminuir la intervención manual de la persona usuaria y permitir así la automatización de procesos de manera que sea el sistema de información el que controle las situaciones que pudiera haber y, como no, flexibilidad para dar respuesta al marco normativo cambiante y entorno tecnológico que está, como bien saben, en constante evolución. Y este proyecto, además, lo quiero resaltar, se enmarca en el proceso de modernización que está llevando a cabo la Diputación y, por ende, toda la Diputación Foral de Guipúzcoa. Ya hay en marcha otros sistemas. El primero de ellos fue el sistema ICUS, en la lucha contra el fraude fiscal. Está el proyecto Serga, en la gestión de los impuestos. Y ahora en la recaudación a través de Kontua. Creemos que son tres sistemas
que ponen en valor todo el trabajo que estamos llevando a cabo en la Hacienda de Guipúzcoa. El futuro es digital y yo diría que en algún caso ese futuro digital ya es actualidad hoy en la Diputación Foral de Guipúzcoa. Estamos llevando todo un proceso de digitalización muy importante que muchos ciudadanos empiezan a percibir ya las ventajas de este proceso de digitalización. Bestaldetik, bigarren erabaki bezala, gaurko honetan itsasoko finantzaketa. Bestalde, esan bezala, gaurko bileran, aurtengo Gipuzkoako aurrekontu orokorraren foru araua aldatzea erabaki dugu. Udal finantzaketarako foru funtsaren birbanaketa egiteko itsasoko udalerri berria kontuan hartu dugu. Aldundiarentzat ondo dakizuen bezala itsaso 89. udalerria da eta horrek suposatzen du ondorio guztietan ere behar duela bere bermeak. Eta beraz, udal gisa abian jartzeko behar dituen neurri guztiak hartzen ari gara eta baita ere nola ez zerbitzuak eta auzotarren bizi kalitatea bermatzeko ezinbesteko diren erabakiak ere hartzen ari gara. Decía, por tanto, que la financiación de Itsaso, una cuestión también que nos quedaba pendiente después de la decisión que habíamos adoptado y que hoy también lo hemos decidido, ¿no? Por tanto, lo que hemos acordado hoy es modificar la norma foral de los presupuestos generales de Guipúzcoa para que de este año, de forma que se redistribuya el Fondo Foral de Financiación Municipal, el conocido como FOFIN, integrando al nuevo municipio de Itsaso. Itsaso sigue siendo para esta Diputación Foral de Guipúzcoa, a todos los efectos, el municipio número 89 de Guipúzcoa, por lo que vamos a seguir tomando cuantas medidas sean necesarias para que eche a andar como ayuntamiento y garantizar de esta manera los servicios y la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Itsaso. Eta hauek dira nagusiki gaur hartutako 3 erabakiak eta hemendik aurrera bazuen galderei erantzuteko prest. Gaur hartu dugun erabakia da hori arautzea, beraz oraindik ere ikusi beharko dugu nola gelditzen den, batzar nagusiak onartu barra daukatelako. Oraindik zifra ez daukagu, erabaki hartu dugu. ¿Van a recibir otros municipios? Sí, eso sí. Lo que sí está claro es que van a recibir menos. El resto de los municipios van a recibir algo menos, porque la tarta que se reparte pues es para todos la misma cantidad. Pero bueno, estamos hablando de un pequeño, muy pequeñito, de apenas 200 habitantes, por tanto, estamos hablando de unos pequeños euros que van a verse afectados los municipios. No, desde ISFE lo que me comentan es que todos los protocolos y las medidas de seguridad que habíamos adoptado para garantizar la información y los datos que obran en poder de la Diputación están totalmente garantizados. Por tanto, el antivirus que teníamos instalado ha funcionado y, por tanto, ninguna novedad. O la única novedad, en este caso, después del ciberataque sufrido a nivel mundial por muchas empresas e instituciones, diremos que en Guipúzcoa no ha tenido efecto. Los ayuntamientos siguen también bajo la tutela de la Diputación llevando a cabo pues, la revisión de sus propios servidores, también por tanto de los ordenadores, y sí es un tema que a nosotros, bueno, como Diputación venimos diciendo que la ciberseguridad es un aspecto estratégico fundamental para afrontar también nuevos retos que tiene el territorio de Guipúzcoa, y en ese sentido, y aquí yo creo que le voy a pasar la palabra a Ainhoa porque de esto sabe más y ha trabajado más, pues le voy a dar la palabra para que ella vaya explicando un poco lo que tenemos en relación a la ciberseguridad. Pero a la primera pregunta que me hacías, en cuanto a como institución, ¿cómo estamos? El chequeo es de 10, es perfecto. Pues sí, yo creo que este ciberataque viene a confirmar un poco lo que veníamos ya trabajando, ¿no? La necesidad de contar con un centro de ciberseguridad, con un centro avanzado en ciberseguridad en Guipúzcoa. Por una parte, porque yo creo que confirma que es un factor de competitividad, claro, para el territorio y sobre todo para nuestras empresas. Hace unas semanas, en esta misma sala de prensa, comunicábamos que estábamos ya trabajando en el diseño de ese centro avanzado de ciberseguridad
con una clara vocación y orientada a la industria guipuzcoana. Contamos con un tejido empresarial industrial que está apostando fuertemente y claramente por la digitalización. Contamos con empresas y con startups que son referencia y que son muy punteras a nivel nacional e internacional en ese ámbito de ciberseguridad. Y yo creo que este centro lo que va a generar es conocimiento, va a generar nuevo talento, que es uno de los desafíos que plantea la ciberseguridad, y con una clara vocación, como hemos dicho, de apoyo a las empresas. Estamos ya trabajando concienzudamente en el plan. Contamos ya con unos documentos de trabajo concretos que en breve vamos a contrastar con agentes internacionales, porque con el objetivo es incorporar un partner internacional que apoye este centro. Yo creo que lo que estamos avanzando es en qué tipo de servicios va a ofrecer a las empresas. Por otra parte, estamos generando, diseñando, definiendo qué espacios de colaboración, sobre todo en el ámbito de la sensibilización, queremos abordar, y también el tema de la formación, formación de nuevo talento, porque la ciberseguridad lo que pone en evidencia es que no tenemos perfiles adecuados para abordar estos retos, ¿no? Y en ese sentido, decir que en septiembre vamos a poner en marcha ya una formación específica en colaboración con la FP, y se van a empezar a ofrecer por primera vez módulos específicos en ciberseguridad. Eso es una novedad y es un avance de lo que ya estamos trabajando en este ámbito. En Donosti, en Zubiri Manteo. Va a ser como, digamos, un piloto que luego vamos a extender al resto de centros de FP. Oraindik ez dago erabakita. Aztertzen ari gera, aukera desberdina dauzkagu, eta nik uste epe motzean ja esateko moduan izango garela. Orain dela aste batzuk esan genuen bezala, ziberseguritate zentro aurreratu batean lanean ari gera, batez ere enpresei zuzenduko zaiena, enpresei zerbitzuak eskainiko diena, baina sensibilizazio arloan eta batez ere formakuntza arloan ere zerbitzu berriak garatuko dituena. Zibersegurtasun batez ere aurreko asteko ziberatake hauek garbi uzten dute ahulezi batzuk dauzkagula, aurre egin behar zaiela, eta batez ere talentu aurrean, perfil profesionalen hoien aurrean gabezi bat daukagula, eta aurreneko pausua horre emango dugu. Martxan jarriko ditugu, lanbide heziketare eskola konkretu batekin Zubiri Manteon hasiko gera, baina gero beste zenturetara zabalduko da, eta ziberseguritate arloan formazio espezializatu bat martxan jarriko dugu. Sensibilizazio arloan ere, nik uste jardunaldi eta ekitaldi berezi batzuk diseinatzen ari gera, eta hortik aurrera ja enpresei emango zaien zerbitzuak. Diseinu bat badaukagu, lantzen ari gera, eta epe motzean erakunde eragile internazional batekin kontraste bat egin nahi dugu, helburua delako partner, bazkide internazional bat ere sartzea gure ziberseguritate hori babestuko duen zentru hori. Guk gure nahia da udazkenerako martxan izatea. Eta uste betetzeko moduan izango garela. Preveemos y así estamos trabajando para que sea cuanto antes y esperamos que para otoño esté ya en marcha. A ver, nosotros estamos trabajando en nuestro proyecto propio, ambicioso y muy diferenciado, digamos, en este ámbito y muy enfocado a lo que es la industria guipuzcoana. Lo que decíamos, por el tejido industrial y por la fuerte apuesta en la digitalización, porque Guipúzcoa está muy bien posicionada respecto a empresas y startups que tenemos, básicamente referencia nacional e internacional en el territorio de Guipúzcoa, estábamos trabajando en ese modelo propio. Una vez que tengamos ya el diseño y el contraste con el agente internacional, a partir de ahí lo contrastaremos con otras iniciativas que hay. A partir de ahí nosotros, como siempre, dispuestos a colaborar y dispuestos a compartir, siempre con el objetivo de ayudar al territorio y ayudar a nuestras empresas. A partir de ahí veremos
cómo podemos avanzar. Sí, yo creo que sí. Nosotros tenemos, digamos, todas las fortalezas del territorio y así lo hemos puesto encima de la mesa. Contamos con esas fortalezas y creemos que es el lugar idóneo y por eso decidimos también hacer una de nuestras apuestas estratégicas en el ámbito de la ciberseguridad en Guipúzcoa. Bihar da bilera Madriden de la Comisión Mixta del Cupo, okerez banabil. Zer espero duzue? Bueno, nik uste kuporen inguruan akordioa oso positiboa dela, ez bakarrik Gipuzkoarentzat. Uste udalek eta gure alkatek ere aipamen eta balorazio oso positiboa egin dutela, ona beraz Euskadirentzat akordioa, eta orain falta dena da, bueno, hori sinatzea, eta hemen ezin dugu ahaztu eskumena Gipuzkoako Foru Aldundiaren ogasunarena dela, beraz biharko bileran diputatu nagusia eta gozenako diputatuak egongo dira. Beraz, guk egiten dugun balorazioa da akordioa oso ona eta bihar oso pozikoaz akordio hori sinatzera. Ona dalako Euskadirentzat eta nola ez ona da Foru Aldundiarentzat eta lurraldeko udal guztientzat. Guk espero duguna da akordioak eta guk legealdi honetan betiandik esan dugu kultura politiko berri baten testuinguru baten egiten ari garela lan, ezta? Eta guk denekin hitz egiteko prest agertu gara beti, etxe honetako ateak guztiz irekiak dira, inorek ez du esango gurekin elkarrizketarako edo akordioak edozeinek akordioak nahi baldin baditu, gure prestatasuna beti agerian uzten dugula, ezta? Eta egia da oraindik ere, Espainiako gobernuarekin badaukagula zer eztabaidatu eta zer akordatu, eta nik uste biharkoarekin beste pauso bat ematen dugula eta guk horren alde egingo dugula, ezta? Paktuaren aldekoak gara, nola ez? No, decía que sí, efectivamente, mañana se firma lo que es un buen acuerdo para el país, para Euskadi en general, y también, como no, para las diputaciones y los ayuntamientos. Así se han expresado, además, los alcaldes de diferentes ideologías y colores. Por tanto, es un gran acuerdo para el país que va a beneficiar de manera muy importante porque vamos a tener más recursos económicos para poder seguir invirtiendo en el avance de este país. Por tanto, un gran acuerdo que mañana se cierra. Y van, en este caso, los representantes de la Diputación, encabezado por el diputado general y por el diputado de Hacienda, porque no olvidemos que es competencia de las diputaciones la gestión del cupo. Por tanto, un gran acuerdo. En relación a si es un nuevo paso que se abre, bueno, nosotros en esta Diputación, desde el principio de la legislatura, hemos dicho que apostamos por una nueva cultura política, dejando atrás la imposición y la confrontación, y creemos que todavía con el Gobierno de España tenemos cuestiones que solucionar y lo queremos solucionar y llegar a acuerdos pues con quien quiera llegar. Y esta Diputación, desde luego, va a poner también encima de la mesa al Gobierno español pues una agenda guipuzcoana, en el que pues hay temas en los que queremos seguir abordando con ellos y seguir, por tanto, como no, llegando a acuerdos. Porque es bueno, al final, para el ciudadano y ciudadana. No. Y mañana no tenga usted la menor duda que el diputado general lleva como recado el pedirle a Soraya que active su agenda, que haga un hueco para reunirse con nosotros, para resolver la cuestión de Itxaso.